están? Bienvenidos a una nueva programación de Educanal, Ciencia y Salud. Hoy iniciamos perfiles. Nuestro país está pasando por una situación muy interesante, muy importante. Se llegan las elecciones el 30 de abril y yo creo que como ciudadanos tenemos que conocer quiénes van a ser nuestros representantes en el Parlamento Nacional. Hoy día tenemos a exmilitares, a exjugadores de fútbol, a exdeportistas, en fin, mucha gente que anteriormente no teníamos como una especie de costumbre que se lancen en la arena política. Hoy día sí tenemos una diversidad muy interesante de personas que han servido a la patria. En este caso, esta noche vamos a presentarles a ustedes el perfil del general retirado Óscar González, que va a pugnar por un cargo en el Parlamento Nacional como senador. Ya le damos la cordial bienvenida, general. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a la audiencia. Gracias por el espacio. Y realmente hemos pensado crear este espacio para que nuestros televidentes y todas las personas que nos siguen también a través de las redes sociales, no solamente acá en nuestro país, hoy día los medios de comunicación tienen acceso amplio a las redes sociales. Inclusive personas que viven en otros países querrían ver, por ejemplo, otras figuras ya, otras opciones en que la gente pueda hacer la decisión inteligente. Por ello, es importante conocer, por ejemplo, el perfil de cada uno de estos candidatos. En este sentido, general, usted tuvo una destacada labor en las Fuerzas Armadas de la Nación, como llegó a ser general de ejército. Sí, señor. Y manejó hombres, tiene una amplia y vasta experiencia. A esta edad, general, de repente viendo todo lo que está pasando en nuestro país, yo me adelantaría a decir, bueno, en vez de ir ya a retiro y disfrutar de mis nietos, de mis nietas, de toda esta libertad que tengo ahora, prefiero seguir trabajando. ¿Cómo llegó hasta esa conclusión? Sí, Juan, yo pasé al retiro en el 2016 y estuve, así como estás diciendo, estuve tranquilo en mi casa mirando la vida pasar, pero después me di cuenta de que todo ciudadano responsable tiene que involucrarse en el manejo de su país y el manejo del país se hace a través de la política. Consecuentemente, uno si tiene esa intención, si tiene esas ganas de hacer algo positivo, tiene que involucrarse en la política. Y aquí estoy. Estoy como candidato a senador por el Partido Colorado para las elecciones del 30 de abril. ¿Cómo le ve al Partido Colorado en este momento? Muy bien. Ya no hace menos de 30 días ya para las elecciones generales. El Partido Colorado estuvo bien desde un principio y mejor aún hasta ahora. Las campañas, porque son varias, en detrimento de sus principales referentes, no hacen otra cosa sino que aumentar las ganas del Colorado de votar por sus candidatos y hacer que nuevamente el gobierno sea manejado por referentes del Partido Colorado, por miembros del Partido Colorado, que esperemos que ahora sí, en este periodo, en detrimento de lo que está ocurriendo ahora, estemos, como dice Santiago Peña, estemos mejor. Voy a leer un poquitito de lo que había salido en uno de los diarios de nuestro país. Dice, en el Congreso me van a tener como lo que siempre fui, un soldado leal, un soldado decidido y un soldado que siempre piensa en sus semejantes y piensa en el bien común. Resaltó Gonzalo para la Nación, destacando que su plan de trabajo y las ideas que lo representan se encuentran completamente alineados con los objetivos generales del movimiento para el cual milita. Esa apreciación, ese pensamiento que tuvo de un principio sigue latente con mucha fuerza hoy día. Así mismo, inclusive estoy más decidido ahora, porque esto yo dije en el día en que lanzaba mi precandidatura a senador nacional en el PC de Honor Colorado, en ese momento, con la presencia del señor Horacio Cartes
y de la dupla presidencial. Y efectivamente, Juan, yo estoy muy decidido a servir a mis semejantes porque estoy convencido de que la política es igual al bien común. Si un político no tiene presente eso, entonces no va a ser un buen político o no es un buen político. O sea que partamos de la premisa siempre, hay un viejo dicho que dice, el hombre que nos sirve para vivir no sirve para... El hombre que no vive para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Sí, así mismo. O sea que esto tiene que ser algo como un apostolado. Así es. Entrar en la función pública exige mucha responsabilidad y respeto al semejante. Así mismo, más aún que otra función que no sea pública, el respeto a sus semejantes, ¿verdad? Porque el que está en la función pública está imbuido de autoridad. Entonces esa autoridad debe de administrarla con mucha responsabilidad y sobre todo sin dañar a nadie a través de esa autoridad que está teniendo, ¿verdad? Porque de un tiempo a esta parte la gente hoy día está un poco confundida tal vez por la tanta cantidad de candidatos que se presentan hoy día en la arena política y dice, ¿por quién votar, verdad? O sea, yo desearía conocer al candidato al cual votar, al cual depositar mi confianza con el voto popular, ¿verdad? ¿Qué pasa en el sentido de la palabra de que toda una trayectoria de vida impecable como exmilitar y de repente mete la mano en la lata, por ejemplo? Y que también la gente se pregunta, ¿será que la política no le va a llevar a por mal camino? No, de ninguna manera, Juan. De eso yo estoy muy seguro, porque ya fui probado, ya me probé a mí mismo. Cuando fui comandante del ejército, administré el ejército con toda honestidad. No tuve en ninguna oportunidad la mínima tentación de tocar lo que no me corresponde. Y el ejército paraguayo es una institución muy grande, administra muchos recursos, sobre todo administra muchos recursos humanos a quienes hay que atender, a quienes hay que administrar correctamente, porque el Papa Francisco en una oportunidad, algo así, no recuerdo taxativamente, pero el Papa Francisco en una oportunidad dijo, si tienes autoridad, no la uses para abusar de tus semejantes. Entonces, eso yo siempre tuve muy en cuenta, antes, luego, y cuando escuché que el Papa dijo eso, con más razón todavía. Yo soy muy consciente de que la autoridad debe de servir a sus semejantes, claro, no servirse de sus semejantes. Así como dijo Bukele, si no se roba en un gobierno va a sobrar demasiada plata, dice. Sí, señor. Y las cosas que ponemos como ejemplo Bukele, que un presidente de un país pequeño, sí, como El Salvador, que de ser uno de los países más peligrosos en el mundo por su alta tasa de criminalidad, hoy día prácticamente eso desapareció y con la muy buena gestión del señor Bukele. Claro, es que la honestidad de las autoridades les da lo que se llama la autoridad moral. Vos que fuiste militar, Juan, sabés que siempre se suele decir por un personal más antiguo, no tiene moral para exigir. Cuando ese oficial o suboficial más antiguo no tiene una buena conducta. La misma cosa es con las autoridades. Si las autoridades son deshonestas, pierden la capacidad de controlar. Y en nuestro país, eso tenemos que lograr, que las autoridades controlen, que se hagan bien las cosas, que se controle que los presupuestos que se proporcionan a las diferentes instituciones sean utilizadas efectivamente para los objetivos para los cuales fueron presupuestados. Entonces, pero si no tenemos honestidad, no vamos a tener la capacidad para exigirle a nadie que haga bien su trabajo. ¿Cuáles son las fortalezas de su propuesta política general? Sí, en primer lugar, y no porque sea militar, sino porque eso va a redundar en beneficio a la ciudadanía. Yo estoy muy convencido de que hay que fortalecer, equipar y darle la dignificación a sus cuadros
Y me refiero a la fuerza pública, a la institución Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero ¿cómo se consigue eso? Con el presupuesto. ¿Y dónde se dirime el presupuesto? En el Congreso. Yo, como ex comandante del Ejército, sé muy bien que una institución a la que no se le proporciona el presupuesto que necesita no puede funcionar bien. Esa certeza voy a llevar al Congreso Nacional porque estoy convencido de que fortaleciendo a la fuerza pública definitivamente sale beneficiada la ciudadanía. ¿Cómo sale beneficiada la ciudadanía? Con la seguridad que tanto nos merecemos. Nosotros no podemos exigirle a la Policía Nacional que nos protejan así como nosotros queremos si no tienen presupuesto. Si una comisaría, el efectivo policial, y primero yo toco siempre la parte humana y después vamos a lo material. Ese policía que entrega su guardia no tiene un lugar en la comisaría, un lugar adecuado para descansar. No digo en todas las comisarías, pero en la mayoría de las comisarías no se tiene la comodidad para que el personal policial descanse adecuadamente. Y eso no es culpa de la policía. Eso es culpa de la clase política que no le atiende a su policía. Hablemos ahora... Claro, el personal policial que no ha descansado bien, por ejemplo, nunca va a poder rendir bien en son de una seguridad mejor. Por supuesto. Ese mismo personal policial que no tiene tecnología, que no tiene equipamiento, que tiene unidades patrulleras escasas, que no está bien entrenado porque el entrenamiento implica presupuesto. Entonces no tiene la capacidad para que la ciudadanía sea beneficiada con su servicio. La misma cosa para las Fuerzas Armadas. No hay que pensar que las Fuerzas Armadas están ahí porque tienen que estar. De entrada, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones fundamentales del Estado paraguayo y de cualquier otro Estado. Todo Estado que se precie de tal tiene que tener unas Fuerzas Armadas operativas, y al ser unas Fuerzas Armadas operativas va a cumplir su misión constitucional de defender a la integridad territorial y a las autoridades legítimamente constituidas. Pero además de eso, puede cumplir tareas en favor de la ciudadanía. Porque si bien es cierto, las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas permanentemente para su rol constitucional, el de defender a la integridad territorial, puede cumplir tareas en beneficio de la ciudadanía. Y voy a contar dos casos. Uno que se produjo durante mi comandancia y otra que se produjo hace unos días. Cuando en el 2015 hubo la inundación tan grave del río Paraguay, la suba del río Paraguay, hubo gente que estuvo en peligro de fallecer porque quedó rodeada por el agua en la zona de Nanagua, Puerto Falcón y Chacoí. Nosotros acudimos ahí con nuestros elementos anfibios y rescatamos a esas personas. Y inclusive con autorización y con expreso pedido, inclusive del entonces presidente de la República, el señor Horacio Cartes, que fue nuestro comandante en jefe, instalamos un destacamento de 100 hombres en Puerto Falcón para ayudar a la gente a soportar todo ese periodo de que estuvieron fuera de sus hogares y les ayudamos a volver a sus hogares después. Y eso no figura entre los roles constitucionales de las Fuerzas Armadas, pero como tarea se puede hacer y se debe hacer y vamos a hacer en el próximo gobierno. Hace poco, Juan, y quiero terminar esta parte, cuando hubo el problema de la escasez de vehículos, salieron los buses de las Fuerzas Armadas a transportar a la gente. Pero ¿qué pasó? Tenemos pocos buses, ni siquiera la cantidad es lejos de ser suficiente para los servicios de las Fuerzas Armadas. Pero con la nobleza de siempre de la institución, se puso eso al servicio de la ciudadanía, esos buses, que paliaron en algo las penurias que pasaron las personas esperando los colectivos que nunca aparecieron.
Muy interesante, general. Va a ser su primera experiencia, si es que es elegido, va a estar sentado con los otros políticos que ya tienen mucha experiencia. Y por supuesto, el que va ingresando en esta otra fase de su vida, que va a ser la de legislar, ¿verdad? Y tal vez en un principio va a ser un poco difícil imponer sus ideas, o sea, que todo lo que es su plataforma política para cuando sea legislador. Y bueno, veremos, vamos a estar desarrollando eso en el segundo bloque, porque vemos que tiene también dentro de su plataforma legislativa la seguridad ciudadana, que tanta falta hace en este momento, drogadicción, salud, prevención de drogas, valga la redundancia, adultos mayores que son dejados de lado. En fin, muchísimos puntos a tener en cuenta, y va a ser un gran desafío para su gestión si es que es elegido para los próximos 5 años, general. Sí, yo sé que es un desafío enorme, pero, y lo digo con mucha humildad, no le tengo miedo a ese desafío. Sé que puedo. Y no me preocupa tampoco ser un político nuevo, al contrario. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera. Que haya personas, digo político nuevo porque no soy una persona joven que se está lanzando a la política. Yo tengo 61 años de edad, pero como político tengo ni siquiera un año de estar en esta tarea. Pero absolutamente no voy a dudar para expresar lo que yo realmente pienso y lo que realmente creo que debemos de hacer para que nuestra ciudadanía viva mejor. Perfecto, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Perfiles aquí por Educanal.